Amados hermanos, amados amigos, radioescuchas que ya nos están sintonizando en esta mañana en este programa del Instituto Bíblico Radial. Le damos la bienvenida, sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos ya en una enseñanza más, en una lección más en esta mañana, para que continuemos con esta materia de teología dentro de las enseñanzas de este Instituto Bíblico Radial. En esta mañana vamos a ver la lección número 9 del módulo 3, titulada Dios el Hijo, su muerte vicaria. Vamos a hacer una oración antes de iniciar esta lección. Señor, bendito sea tu nombre, poderoso Rey. Estamos nuevamente, Papá, en esta mañana delante de tu presencia, maravilloso Dios. Rogamos tu dirección, precioso Espíritu Santo, para que esta enseñanza de tu palabra sea de grande bendición, Señor, para quienes en esta hora nos escuchan, para quienes en esta hora están atentos a la clase, a la enseñanza de esta mañana, en su deseo de poder aprender más acerca de tu palabra. Usa mi vida, dame la gracia para llevar, Señor, esta enseñanza conforme tu palabra así lo describe, nos los enseña, y sea tu nombre glorificado. Somos solamente, Señor, siervos a tus pies que deseamos contribuir en tu obra, Papá. En el nombre de Cristo, bendice a todos nuestros radioescuchas, Padre, que sus oídos sean afinados, sus oídos sean sensibles, Padre eterno, tanto de los que nuestros hermanos que están llevando el curso, como tanto de aquellos hermanos, amigos radioescuchas, que solamente pues les sirve para saber más, para que ellos escuchen en esta mañana y también sean bendecidos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando, para introducirme en esta mañana, hemos estado hablando acerca de el Hijo. Ayer hablábamos acerca de su encarnación, ¿verdad? Y vimos que pues Cristo se hizo humano, bendito sea Dios, vivió entre nosotros, se hizo hombre, como usted y como yo. Ayer vimos que la cita mencionaba en su humanidad que él estuvo, o él se cansaba como ser humano. También habladores no se dieron cuenta que Jesús no venía, camino de 3 días, dice, tuvieron que regresar a Jerusalén. Y cuando encontraron a Jesús en la sinagoga y le preguntaron, María le dice, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? El Señor le dice, siendo un niño, ¿verdad?, de 12 años, le dice, no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar. Él estaba hablando no de su padre José en cuanto a su oficio de carpintero, sino estaba hablando acerca del Padre Celestial, que él debería de predicar la palabra porque para eso él había venido. En esta mañana vamos a ver si él, como
como hijo de Dios ya estaba encarnado, entonces Él vino también con un propósito a esta tierra. Vino a predicar el amor de Dios, vino a morir en la cruz del Calvario con un propósito. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Dios, el Hijo, su muerte vicaria. Como usted y yo sabemos, alrededor de la edad de 30 años, Jesús empieza su ministerio en la tierra para predicar el Evangelio a toda criatura y mostrarse así a Él mismo como el Salvador del mundo. En la Escritura, amados, se revela la muerte de Cristo como un sacrificio por los pecados de todo el mundo. De acuerdo a ello, Juan el Bautista presentó a Jesús con las palabras escritas en San Juan 1:29. Y dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, en su muerte, fue el sustituto, muriendo en el lugar de todos los hombres. Aunque la palabra sustituto no es específicamente un término bíblico, la idea de que Cristo es el sustituto para los pecadores se afirma constantemente en las Escrituras. Por medio de su muerte, los juicios justos e inconmensurables de Dios contra el pecador fueron llevados por Jesucristo el Señor. El Salvador ya ha cargado con los juicios divinos contra el pecador a total satisfacción de Dios. La palabra, amados, la palabra sustitución expresa solo parcialmente todo lo que se llevó a cabo en la muerte de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de la palabra expiación, que tiene que ver con la muerte de Cristo de alguna manera figurada en el Antiguo Testamento. Y para ello, en el libro de Levítico, capítulo 16, ahí habla acerca del día de la expiación. Y quiero leerle un poquito acerca de esta porción. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con las que ha de vestirse después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollaréis en expiación el becerro que es suyo. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido,
y los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecha la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Estamos hablando acerca de la muerte vicaria de Cristo, y aquí donde estamos, o donde he leído más bien, estamos hablando acerca de algo que se hacía antes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión hecho por Moisés, y esto era una sombra, un tipo de sombra y figura, un simbolismo de lo que Cristo un día vendría a ser de una vez por todas. El día de la expiación era el más solemne del año, donde las personas confesaban sus pecados después de las ceremonias prescritas con ofrendas. El sumo sacerdote solo este día en el año entraba al lugar santísimo para rociar sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto. Este día de la expiación era un día de humillación y un recordatorio terrible de la santidad de Dios y el pecado del hombre. El velo en el lugar santísimo separaba al lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el pueblo ayunaba desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10, y esto ayudaba a asegurar una adecuada actitud del corazón, de la penitencia y de la fe. Este era, amados, el día más importante del calendario hebreo. ¿Qué nos quiere decir esto cuando hablamos de la expiación? Estamos hablando de que el sacerdote una vez al año, para hacer expiación, la expiación se celebraba solamente una vez al año. Y en esta leímos en la palabra de que el pueblo venía al tabernáculo de reunión, y el sacerdote hacía sacrificios por expiación, o sea, para que el pueblo se arrepintiera. Era una especie de perdón de pecados, ¿sí? Era una especie de perdón de pecados.
cuando el sacerdote entraba a hacer este sacrificio, y repito, en este caso para la expiación entraba una vez al año, porque una vez al año hacía la expiación, el sumo sacerdote hacía una ofrenda para sí mismo y para los sacerdotes, ¿sí? Y luego 2 machos cabríos como ofrenda por el pecado eran sacrificados por el pueblo. Aarón lavaba y se ponía su ropa normal de sumo sacerdote, y él ofrecía su ofrenda y holocausto del pueblo y la ofrenda por el pecado, para que de esta manera ellos vinieran, el pueblo de Dios viniera y hicieran expiación por el pecado. De alguna manera, la expiación en el Antiguo Testamento solamente significaba cubrir el pecado. Esto proveía una base para un perdón temporal a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, este sacrificio que hacía el sacerdote allá en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, era solamente algo que era temporal, era una sombra y una figura de Cristo, lo que Cristo iba a hacer finalmente para perdonar los pecados de toda la humanidad. Esto que estamos viendo es un ejemplo precioso de la muerte de Cristo como una cubierta por el pecado. Cuando el sacerdote sacrificaba esos animalitos, ¿sí? Sacrificaba esos machos ahí en el tabernáculo, encontramos que la sangre la rociaba también el sacerdote, el sumo sacerdote la rociaba dentro del lugar santísimo, y esto era simplemente algo que más tarde nosotros ahora, bendito Dios, comprendemos cuál es el significado de esto. Dice la Escritura, dice que Jesús no solo pagó nuestra deuda muriendo en la cruz por nosotros, o sea, ese animalito, ese macho cabrío que antes el sacerdote sacrificaba ahí, era un tipo de Jesús, ¿sí? Solo que los machos cabríos, solo que la sangre de esos animales no podía perdonar pecados. Pero aquí encontramos que, por eso leímos San Juan 1:29, dice, cuando Juan el Bautista encuentra a Jesús y lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor, ¿sí? Entonces, Jesús no solo pagó nuestra deuda muriendo en la cruz por nosotros, sino que Él llevó lejos nuestros pecados. Nuestro gran sumo sacerdote, ahora, Cristo Jesús, no necesitó de un sacrificio para Él mismo. Hace rato dije que el sacerdote de la línea de Aarón, ¿sí? O Aarón mismo, que él hacía, y claro, posteriormente lo hicieron de los hijos de Aarón, los sacerdotes, de la línea de él, ellos ofrecían esto cada año hacían esta expiación, pero ellos mismos al entrar al lugar santísimo, ellos mismos tenían que limpiarse, purificarse para poder entrar al lugar santísimo y para poder rociar la sangre de esos animalitos para que pudiera así de alguna manera perdonar los pecados del pueblo. Aunque vuelvo a repetir, la sangre de los machos cabríos no puede perdonar, no podía perdonar pecados, no tenía la capacidad de perdonar pecados, solamente era una figura, era algo que les estaba enseñando a ellos y nos enseña ahora a nosotros de cómo Dios va hilvanando los tiempos, cómo vemos los propósitos de Dios, bendito sea, en el tiempo hasta nuestros días, cuando ahora vemos a Jesús, el Señor,
muriendo en la cruz por nosotros. Él llevó lejos nuestros pecados. Él ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Jesús no necesitó de un sacrificio para Él mismo, ya que Él era sin pecado. Sin pecado. Por la fe, amados, nosotros depositamos nuestros pecados en Jesús. ¿Sí? Quiero leerlo, decirle algo antes de esto. La Biblia, en Levítico 16, 21, 22, algo que hace un momento leí, dice: pondrá Aarón, ¿sí?, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El macho cabrío vivo o chivo expiatorio es la típica muerte de Cristo, poniendo nuestros pecados ante Dios. Él levanta y carga nuestros pecados y nunca regresan. El destino del chivo expiatorio es eventualmente la muerte. Él es liberado en el desierto para vagar alrededor y finalmente morir. Es llevado a cabo en un lugar solitario donde no puede encontrar su camino de regreso al campamento. Entonces, el macho cabrío vivo sufría justo lo que el pecador sin Cristo sufriría. La Biblia dice que el hombre está muerto en pecados, ¿sí? La paga del pecado es muerte, y que el único ahora que puede perdonar pecados se llama Jesús. Por eso era necesario la muerte de Jesucristo para que nosotros pudiésemos venir a ser salvos. En los tiempos del Antiguo Testamento se requería nada más que el sacrificio de un animal para el remitir, o sea, literalmente tolerar, pasar por alto y disimular, ¿sí?, los pecados. Ahora, Dios estaba, no obstante, actuando en perfecta justicia al hacer este requerimiento, lo que vimos ya en el Antiguo Testamento y acerca del sacrificio, el día de la expiación, puesto que Él miraba hacia la manifestación de su Cordero, el cual no vendría no solamente a pasar por alto o a cubrir el pecado. Cristo el Señor vino a quitar el pecado de una vez y para siempre. Quiero decirle que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es un espectáculo. Muchos han hecho de esto un espectáculo, ¿sí? ¿Cuántas personas, cuánta gente hace esto en tiempo de Semana Santa, llevando a un hombre según habiéndolo preparado durante cierto tiempo para tomar una cruz y ir y ser pues de alguna manera colgado ahí en la cruz? Esto no es un espectáculo. Jesús no hizo ningún espectáculo. Aquí encontramos que Él nació sin pecado para poder redimir al hombre. El hombre estaba bajo esclavitud del pecado. El hombre estaba atado al pecado, atado al diablo, pero Dios había provisto que Jesucristo tomara cuerpo de hombre, viniera a esta tierra en su naturaleza humana y pudiera venir a salvar al ser humano a través de su muerte. Se exigía un sacrificio santo, un sacrificio de alguien perfecto. Y por eso vemos aquí al Señor en su muerte vicaria viniendo a pagar los pecados de usted y de mí. Amados, en la persona
y obra del sacrificio de Jesucristo en la cruz, las sombras y los retratos y las tipificaciones han dado paso a la realidad perfecta y permanente del sacrificio único y verdadero por el pecado. Jesús, Él es el verdadero sumo sacerdote que ofrece el único sacrificio aceptable que puede abrir el camino a Dios a todos los que creen en Él. El día de la expiación está cumplido en Jesucristo nuestro Señor, en el sacrificio de Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12, dice lo siguiente, y versículo 24 y 25, dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estos sacrificios eran hechos por el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí Dios tomó al pueblo de Israel y le empezó a mostrar sus planes. Le empezó al pueblo de Israel, a mostrar sus planes acerca del perdón de pecados. Recordemos que Adán y Eva le fallaron a Dios, vivían sin pecado en el huerto de Edén, pero le fallan a Dios, cometen pecado y son sacados del huerto del Edén. Por eso viene esa catástrofe hacia la vida del ser humano, el pecado. Ahora vemos ese pecado en todo el ámbito de nuestra vida, ¿sí? Y ese pecado ha traído no solamente muerte física al hombre, degradación al hombre, sino también una muerte espiritual. Para ello, entonces, Dios preparó a Jesucristo, Dios envió a Jesús para que Él viniera a redimirnos de nuestro pecado. Por eso dice la Escritura: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, refiriéndose al tabernáculo hecho por Moisés o en el desierto, sino dice figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. El pueblo de Israel cada año tenía que hacer expiación por los pecados. Cada año el pueblo venía, tenía que sacrificar a estos machos cabríos ahí, becerros, tenía que sacrificar para el perdón de pecados, ¿sí? Aunque vuelvo a repetir, no era exactamente un perdón de pecados, solamente era cubrir el pecado, pero todo esto era sombra y figura de lo que había de venir en Jesucristo el Señor. Por eso dice que Él se presenta ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Cristo murió en la cruz del Calvario, y eso es suficiente. Eso es suficiente para que nosotros como hombres, para que nosotros como creyentes podamos encontrar en Él el verdadero perdón y a nuestro único y bendito Salvador. ¿Sí? Los santos amados del Antiguo Testamento llegaban todos los años al más solemne día, y en sus mentes se quedaba una pregunta: ¿qué pasaría si solo un pecado no fuese cubierto por la expiación, que no fuese perdonado? ¿Qué pasaría si el sumo sacerdote no hizo el ritual correcto? ¿Podría yo escapar de la ira de Dios? Preguntas, ¿verdad?, acerca de eso. En caso de redención o liberación del recibo por el rescate, es esta liberación de esa situación por cual el individuo no tiene el poder para ser liberado por sí mismo, o una pena que no podríamos pagar nosotros. Entonces, el sacrificio de Cristo nos alivia de la carga de la culpa, de la carga del pecado, cosa que los animales
no podían hacer. El sacrificio de Cristo, amados, no necesita ser ofrecido de nuevo. No se necesita agregarle nada más. Ha sido pagado por completo. Es suficiente, es eterno. Lo único que usted y yo necesitamos es recibirlo como un regalo de Dios. Bendito el Señor, porque el pecado ya ha sido pagado en la totalidad, ha sido quitado. Solo recibamos y disfrutemos y regocijémonos en el rescate que Cristo ha hecho por nosotros, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Por otro lado, la muerte de Cristo nos da seguridad del amor de Dios hacia el pecador. Repito, la muerte de Cristo nos da seguridad del amor hacia el pecador. San Juan 3:16, que hemos leído abundantemente en estos días: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios le ama a usted, me ama a mí. Quizás muchas veces no alcanzamos a entender, ¿verdad?, todos los significados de la Biblia, de la palabra de Dios, y vemos a veces las personas que no alcanzan a comprender, ven solamente pues como alguna otra cosa sin importancia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos hablando de que ya el Señor en sus planes desde allá, desde cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, lo trajo al desierto y ahí le dio sus leyes. Desde ahí y desde mucho más antes de cuando el hombre peca en el huerto de Edén, el Señor tiene que cubrirlos con una con la piel de un animal, de un cordero, de un animalito, los cubre con la piel, les da para que ellos se cubran porque estaban desnudos al haber pecado ellos. Dice que se hicieron delantales o se cubrieron su cuerpo con hojas de higuera, pero el Señor los cubre con piel de animal. Entonces desde ahí ya estamos viendo el propósito de Dios para volver a restaurar al hombre. Llegamos a como yo le había dicho hace un momento, llegamos al tiempo de cuando Dios le da a Moisés todos estos mandamientos, todos estos rituales en cuanto a la expiación del pecado, para que ellos pudieran entender. Entonces encontramos que desde ese entonces ya podemos ver el amor de Dios por nosotros los seres humanos. La muerte de Cristo nos da seguridad del amor de Dios hacia el pecador. Cristo le ama a usted, por eso envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, ¿sí? Por eso envió Dios a su Hijo para salvarle de sus pecados. En esta muerte vicaria, en esta muerte de Jesucristo, es una redención o rescate, pagando las demandas santas de Dios para el pecador y para liberar al pecador de la justa condenación. Mateo 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hemos leído también a través de esta enseñanza, de este curso, que el que hace pecado, ¿sí?, el que hace pecado es esclavo del pecado, es esclavo del diablo. Aunque usted quizás no haya podido asimilarlo,
todos aquellos que hacen pecado, que cometen pecado, son esclavos del diablo, son esclavos de sus concupiscencias, de sus pensamientos malos, ¿sí? Todo aquello que no sea del agrado de Dios, todo aquello que esté en la Escritura y se menciona como pecado, todo aquello que podamos cometer en pecado, todo aquel es esclavo del diablo, es esclavo del pecado. Cristo, en su muerte vicaria, Él vino a dar su vida por nosotros para que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué es pecado? Todo aquello que ofende a Dios, la idolatría, la hechicería, las enemistades, las borracheras, las orgías, fornicación, adulterio. El hombre no puede dejar todo esto porque espiritualmente es esclavo del diablo. Pues para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Él con su sangre bendita en la cruz del Calvario, Él nos ha limpiado de todo pecado. Primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, o por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario era necesaria. La muerte de Cristo fue un castigo necesario, el cual Él cargó por el pecador. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros, como pecadores, deberíamos haber sido nosotros crucificados en un madero por nuestras rebeliones hacia Dios. Mas sin embargo, no podíamos hacerlo por lo mismo, porque no podíamos hacer nada por nosotros mismos porque somos pecadores. Nosotros merecíamos morir en una cruz. Mas sin embargo, estamos hablando de que Dios envió a su Hijo Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, pero también nacido sin pecado, para que Él pudiese limpiarnos a nosotros. Él vino en rescate de nosotros y pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Dice la Biblia que los llevó a la cruz, los exhibió públicamente, ¿sí? Ha exhibido públicamente al diablo. Ahora nosotros, tan solo con recibir a Jesucristo de Nazaret, bendito Dios, somos salvos por la gracia de Jesús. Por la gracia de Jesús. Cuando somos salvos y venimos a los pies de Cristo, somos libres. Ahora el pecado no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Porque usted ha visto que hay gente que ha cambiado poderosamente, gente drogadicta, prostituta, homosexuales, gente que estaba hundida en el vicio. Dios los ha levantado porque ellos han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Cristo les ha traído libertad, los ha rescatado de la inmundicia donde ellos estaban hundidos, donde el diablo los tenía atados y los ha levantado para ser libres. Entonces, Cristo es nuestro Salvador. Al pagar el precio de nuestro rescate, repito, Cristo nos redimió. En el Nuevo Testamento, amados, se usan tres importantes palabras griegas para expresar esta idea. Primero, la primera palabra es agorazo, que quiere decir comprar en un mercado. El hombre en su pecado es considerado bajo la sentencia de muerte. Redimir significa generalmente rescatar, comprar, recuperar,
librar por el pago del rescate. Redimir, libertar. Entonces, Cristo vino a pagar el rescate. ¿Sí? Vino a recuperar lo que estaba perdido. San Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted quiere ser salvo, tan solo tiene que creer. Tan solo tiene que creer. Un esclavo vendido bajo pecado, pero en el acto de la redención es comprado por Cristo a través del derramamiento de su sangre. Entonces, el primer término, o estas tres importantes palabras griegas, he hablado agorazo, que quiere decir comprar en un mercado, y que el hombre en su pecado es considerado bajo la sentencia de muerte. Cristo viene a redimir, y repito, redimir significa rescatar, comprar, recuperar, librar por el pago de un rescate. Lo siguiente, la siguiente palabra es exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado de la venta. Lo que agrega que entendemos esto, que no solo Cristo nos ha venido a comprar, a librar, a recuperar, ¿sí?, a redimir, a libertar, sino que también que en el término exagorazo, de que aquella persona que Cristo ha comprado a través de su sangre nunca más estará expuesto a la venta, indicando que la redención es una vez y para siempre. No podemos estar aceptando a Cristo cada rato, no. Aceptamos a Jesús una sola vez, bendito Dios, Él nos rescata, nos ha comprado con su sangre y nunca más el diablo podrá hacer que volvamos atrás. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La siguiente palabra es lutros, dejar libre. El concepto de la redención, amados, incluye la compra. Aquí van las tres cosas, ya las tres palabras. El concepto de la redención incluye la compra, el quitar de la venta y la compra y la completa, libertad del rescate individual a través de la muerte de Cristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. Repito, aquí entran las tres palabras: agorazo, exagorazo y lutro, que significa dejar libre. Entonces, el concepto de la redención incluye la compra, el quitar de la venta y la completa libertad del rescate individual a través de la muerte de Cristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. Su muerte vicaria, la muerte vicaria de Cristo, ha venido a comprarnos, a quitarnos de la venta y ha logrado nuestra completa libertad en Cristo Jesús. Así también, la muerte de Cristo fue una ofrenda por el pecado, no semejante a las ofrendas de animales presentadas, de lo que ya hemos hablado en el Antiguo Testamento, las cuales podían solamente cubrir el pecado, en el sentido de dilatar el tiempo del justo y merecido juicio contra el pecado. En su sacrificio, Cristo llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, quitándolos de una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento vemos nuevamente que
el sumo sacerdote lo hacía cada vez al año y tenía que presentar ofrenda por sí mismo y después por el pueblo. Cristo se ofreció a sí mismo, bendito sea Dios, y Él ha logrado que nuestros pecados sean perdonados y quitándolos de una vez y para siempre. Hebreos 9:22 al 20 y 26 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La muerte de Cristo está representada en su parte como un acto de obediencia a la ley que los pecadores han quebrantado, cuyo hecho constituye una propiciación o satisfacción de todas las justas demandas de Dios sobre el pecador. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ¿sí? El tabernáculo en el Antiguo Testamento, era en el desierto una tienda que había sido fabricada con cortinas, pieles de animales, desmontable, podría llevarse de un lado para otro, y que constaba en sí del atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Entonces, ese era el tabernáculo en el desierto. Por eso dice acá: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ahora dice no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ese tabernáculo ahora ya no está hablando de algo terrenal, está hablando de algo celestial. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ¿sí? Sino por su sangre, por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Esta segunda parte del tabernáculo terrenal, el sacerdote o el sumo sacerdote podía entrar a hacer expiación una vez al año, ¿sí? Pero aquí encontramos que Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿sí? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo se ofreció a sí mismo. Bendito sea Dios, dice, entró ahora al lugar santísimo, ¿sí? Entró una vez y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, amados, declara por tanto que Él perdona en su justicia los pecados antes de la cruz, sobre la base de que Cristo moriría y satisfaría completamente la ley de la justicia.
Estamos hablando acerca de la muerte vicaria de Jesucristo nuestro Señor. La muerte del Señor en la cruz del Calvario. El libro de Hebreos habla acerca de ese nuevo pacto. Habla de que ahora Él vino a hacer el nuevo pacto, bendito, el Nuevo Testamento, bendito sea Dios. Dice el capítulo 8 del libro de los Hebreos, ¿sí? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote, ¿sí?, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿sí? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así dice, que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, lo del tabernáculo y todos los sacrificios que se presentaban con el sumo sacerdote, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, para la muerte vicaria de Cristo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí encontramos todo esto acerca de la muerte vicaria de Cristo. Dice el capítulo 9: ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es lo que hace un momento le decía, ¿sí? En la primera parte, el lugar santo, donde estaba, dice, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, que todo esto tiene también su significado, solamente que pues esto más tarde vamos a en alguna clase más vamos a verlo. Pero aquí encontramos acerca, el versículo 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El versículo 23 fue pues, del capítulo 9 de Hebreos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, amados, la muerte vicaria de Cristo ha traído a nosotros, bendito sea Dios, salvación. Apartar la ira de Dios sobre la humanidad, sobre todos aquellos que creen en Jesucristo. Le repito, si bien ya el sacrificio, el pago, el rescate que ha hecho Jesús en su muerte vicaria en la cruz del Calvario, ¿sí? Es válida, bendito Dios. Hemos hablado bastante acerca del sacrificio de Cristo. Es válida, pero solamente para los salvos, solamente para aquellos que reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted todavía no ha aceptado a Jesús, si usted todavía no ha hecho su confesión de fe reconociendo a Jesús que murió en la cruz del Calvario por sus pecados, es necesario que usted lo haga, porque de lo contrario, entonces no puede usted ser salvo a través de la muerte de Cristo Jesús. Esperamos que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para su vida. Hablamos acerca de la muerte vicaria de Cristo. Era un plan de Dios para nuestros tiempos, ahora para el nuevo pacto, ¿verdad? Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, y pues hemos visto a grandes rasgos la preexistencia, la encarnación, ahora la muerte vicaria de Cristo, y seguiremos viendo algunos aspectos más acerca de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por habernos sintonizado. Ya estamos en el tiempo final. Vamos a despedirnos en esta mañana. Le bendecimos, vamos a hacer una oración y vamos a terminar con esta clase de esta mañana. Señor, gracias por permitirnos hablar acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo que significa que ha pagado el rescate, nos ha librado de la maldición, Señor, del pecado, y nos ha traído a una vida nueva, a una comunión en su sangre. Somos libres, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias en esta mañana, te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo y la comunión de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bien, es todo por hoy. Vamos a continuar el día de mañana viernes, si así el Señor lo permite. Y pues siga sintonizando este espacio del Instituto Bíblico Radial, donde pues a grandes rasgos estamos aprendiendo acerca de la Biblia, la palabra de Dios, y en este caso de la materia de teología, que es un estudio de las doctrinas. Le bendecimos, la paz de Cristo quede con usted. Hasta la próxima.